La crisis venezolana tiene un carácter esencialmente institucional. El Estado, institución ductora del proceso de acumulación de capitales basado en la renta petrolera, se hipertrofió y arrastró consigo al resto de las variables estructurales que constituían el modo de regulación de la economía venezolana. En consecuencia, el régimen de acumulación se agotó y sobrevino la crisis. Hoy en día el país se encuentra en una etapa de transición hacia una nueva forma de acumular desconocida y que se hace necesario determinar. El capital privado se verá obligado a redefinir su papel en el proceso productivo y sus pretensiones en relación a la valorización de su capital. Para comprender todo este proceso es necesario entender lo que ha sucedido en el pasado reciente, el desencadenamiento de la crisis y la aplicación de ciertas medidas para contrarrestar sus efectos. No se consiguen alimentos, medicamentos, pañales o artículos indispensables para el uso diario, y lo que se consigue, se necesitan hacer largas colas y hasta pelear por ello, hasta con los dientes, o si no, pagar precios exorbitantes a los famosos bachaqueros. Es triste la cola, así como la hace uno. En esta edad que yo tengo, 84, 82 años. Esta cola no la pasa. Esta cola la más se Si me vienen a mandar, a uno lo matan aquí. Ay, ahorita hubo tremendo zaporón feísimo. Se debería plantear principalmente una crisis económica, pero la situación política y social que se vive actualmente también influye. Desde el 2014 se implementó un desacuerdo social por la situación de desabastecimiento. Políticos opositores apoyaron el movimiento llamado La Salida. Regresaron a Venezuela las famosas guarimbas. En esta situación que se vivió en el país, el gobierno nacional ejecutó una mesa de diálogo con la oposición, que llevó a que, habiendo establecido por distintas vías formas de convivencia política, de participación electoral, de validación de liderazgos legítimos de las dos corrientes principales del país, tanto la oposición como la corriente bolivariana, ¿por qué se tomó el camino de llamar al derrocamiento del gobierno que yo presido y de buscarlo por la vía del caos? Esa situación, querramos o no querramos, y todo lo que ha sido el secuestro de los poderes en nuestro país, nos ha llevado a esta crisis política, porque hay una crisis política desde ese día. Lo cierto es que esta situación económica ha ido evolucionando de manera desfavorable para los ciudadanos. Por primera vez en el presente siglo, el país comienza a sentir los efectos de una verdadera crisis global en los órdenes de lo social, de lo político, de lo económico, de lo institucional y de lo ético. La renta petrolera, que ha servido para modernizar y crear un aparato productivo que ha podido resistir la crisis actual, paradójicamente, ella misma ha contribuido por su manera fácil de obtenerla, a ser especialista de la coyuntura. ¿Por qué sucedió todo esto? Porque el carácter rentista de la economía, es decir, un modo de desarrollo basado en un ingreso mayoritariamente no producido por el trabajo de los venezolanos, terminó creando grandes distorsiones en el proceso de desarrollo que privilegiaron los sectores menos productivos de la economía. En otras palabras, se ha agotado el régimen de acumulación tradicional y se está en una transición hacia otro régimen de acumulación que no se conoce, que no está definido, lo cual resulta preocupante. Ahora pasamos al problema político, la situación de derechos humanos. En febrero de 2014 se inició un movimiento de protestas pacíficas en todo el país, producto de la detención arbitraria de varios estudiantes en el estado Táchira.
fronterizo con Colombia, específicamente el día 12 de febrero de 2014, cuando se celebraba el Día de la Juventud. La mayor parte de estas detenciones se realizaron en las manifestaciones. En el año 2014 se realizaron 9.286 protestas en todo el territorio nacional, lo que da un promedio de 26 manifestaciones diarias. Esto significó un aumento de 111% con respecto a las protestas que hubo en 2013. Cabe acotar que en 2014 el 52% de las manifestaciones se realizaron en contra del presidente o del gobierno en general, en contraste con las protestas que se han realizado en 2015. En enero de 2015 se realizaron 518 protestas, lo que representa un aumento del 16% en comparación con enero del 2014. La orientación de las protestas en enero de 2015 fueron rechazo a la escasez de alimentos, medicinas y productos de higiene en un 22%, derechos laborales, 15%, demandas por seguridad ciudadana, detenciones arbitrarias, derechos a la justicia. 6% rechazo al gobierno, 3% exigencias educativas. En este sentido, es importante resaltar que la escasez de alimentos, medicinas y productos de higiene personal es una situación que se ha venido agravando progresivamente y que ha obligado a los venezolanos a realizar largas colas. El 2015 también fue un año electoral, donde la oposición logró consolidar su triunfo con una mayoría en los curules de la Asamblea Nacional. Para el 2016 son muchos los planes que propone la oposición para solucionar la crisis, entre ellos apoyar la producción nacional. Pero para varios dirigentes opositores, primero se debe solucionar la crisis política y así llegar a acuerdos con el Ejecutivo Nacional y desvanecer la polarización política que es evidente en el país y solventar la crisis económica. Hoy los venezolanos estamos viviendo una de las crisis más profundas que se ha vivido en toda la historia política venezolana. Ahora, desde Voluntad Popular, nosotros consideramos que la crisis que hoy estamos viviendo los venezolanos es una crisis política, ni es económica ni es social, es una crisis política que decanta en lo social y decanta en lo económico. Y diputados de la Asamblea Nacional, los 112 diputados, su presidente y toda la unidad democrática debe impulsar el cambio político en Venezuela. Nicolás Maduro no puede durar 6 años en el gobierno y lo decimos con responsabilidad. No puede durar 6 años en el gobierno porque estamos al borde del colapso en el país. Hoy se recogen los frutos de esa falta de visión. Sin embargo, la crisis actual aún no ha terminado. Ella afecta de manera desigual a los distintos sectores sociales y todavía el foso de dicha crisis aguarda si no se emprenden planes de desarrollo coherentes. María José Flores, Noti 11.